Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos de nueva cuenta a través de este espacio de Más Allá con Mariana y Octavio. Mariana, pues es un gusto de nueva cuenta estar en otro podcast más. Sí, así es. Pues hoy vamos a tener una invitada muy especial de algo que se vive y que tenemos que aprender a vivir con ello, y ella nos va a dar un poco de lo que es. Vamos a hablar algo muy importantísimo que tiene pues estrecha relación con el podcast pasado, el número 2. Estamos ahora en el episodio número 3 y es momento de presentarles a la persona que va a hablar su temática importante este día con nosotros, y vamos a conocerla en este espacio. ¿Cómo la ves, Mariana? Muy bien. Que le pase. Bueno, pues Carla, bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Platícanos un poco sobre ti. Buenas tardes, pues al contrario, ¿no? Un gusto que me hayan invitado, maestro Alcaraz, Mariana, muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo por hablar de este tipo de temas. Mi nombre es Carla Guadalupe Pérez, soy originaria de aquí de Imuris y soy tanatóloga. Muy bien, pues es una gran bienvenida que tenemos para nuestra invitada especial este día. Pues ya se presentó Carla, pues es un gusto de verdad que nos des este espacio para este importante proyecto de Mariana y Octavio. Entonces vamos a hablar de temática muy importante este día, o sea, tenemos a alguien profesional en este sentido y vamos a hablar temas de mucha relevancia y de importancia que muchas veces desconocemos, o sea, no los conocemos en específico, pero en manos de alguien que sabe y que tiene la profesión, pues vamos a conocer y ampliar esta temática, ¿no? Vamos a entrar de lleno con las preguntas. Yo iniciaría con una. Carla, ¿realmente qué es la tanatología? Danos un panorama más o menos así específico de qué es la tanatología y para qué sirve. Y ahorita ya vamos hablando un poco más en específico, ya con preguntas ya propias, ¿no? Ok, voy a hablar un poquito de la cuestión de la teoría. Etimológicamente, tanatología significa thanatos, que es muerte, y logos, que es el estudio o tratado de. Entonces es el estudio de la muerte, lo vamos a definir así. Y me quedé con el podcast pasado, el número 2. La tanatología inicia como una rama de la ciencia forense. Entonces se dedicaba a las autopsias, al embalsamamiento de los cadáveres. Con eso trabajaba la tanatología. Por ahí en 1960 nuestra fundadora, que es Elizabeth Kubler-Ross, trabajaba con enfermos que estaban ya en etapa terminal. Entonces da un giro a la tanatología porque vio la necesidad de la atención emocional que tenían esos pacientes. Entonces a raíz de eso la tanatología pues se abre a este campo, y ahora pues en la etapa moderna ya trabajamos con las emociones de pacientes, de personas más que nada que están en duelo, que han perdido ahorita vamos a hablar un poquito más adelantito cuáles son las pérdidas, pero pues la definición así correcta, cómo empieza la tanatología y cómo está hoy en la actualidad, es esa. Pues ahí está, de arranque queda definido realmente qué es lo que es tanatología. Ustedes ya tienen un panorama ahorita ya de inicio en este tercer podcast. Mariana también trae una serie de preguntas y yo también. Vamos a ir sacando todas esas preguntas y que nos las vaya aquí definiendo ahorita en su momento, pues Carla, ¿no? Mariana, ¿tienes algo de inicio ahí? A ver, Sí, alguna sí. preguntita, a ver, adelante. O sea que tú recomiendas que tengamos esa visita con una Tanatóloga. tanatóloga después de una pérdida. Sí. Y si me preguntas en cuánto tiempo, inmediatamente después de tu pérdida. Es muy importante ¿por qué? Porque el tanatólogo trabaja con las emociones de forma directa y de forma rápida. Entonces sí, cuando estés en una situación de una pérdida significativa o que te llegue un diagnóstico de alguna enfermedad, es importante que acudas a la ayuda profesional. Eso sí es muy importante, y que lo hagas en cuanto pasa. Más o menos es ese espacio de tratamiento para una persona en esa condición. ¿De cuántas sesiones hablamos? O sea, ¿con qué se inicia? O sea, primeramente, ¿con qué se inicia y cuántas sesiones debe tomar una persona en ese estatus? Cuando hablamos de una pérdida, por ejemplo, ya sea física, separación, divorcio, de cualquier otro tipo de pérdida,
Un tanatólogo a la primera sesión te va a dar el diagnóstico y damos 10 sesiones máximo, no podemos pasarnos de ahí. ¿Por qué? Porque como se los digo, trabajamos con las emociones de manera directa de esa enfermedad. Fíjate que tengo una pregunta y es precisamente eso que mencionas. La pregunta que te iba a hacer yo era si la tanatología era solo nada más para alguien cuando muere, entonces también es un acompañamiento, entonces se puede hacer. Sí, la tanatología es para pérdidas físicas cuando pierdes a un familiar, es para cuando estás pasando una situación de separación o divorcio, cuando pierdes tu empleo o llega la jubilación. Cuando cambias de ciudad, y aquí se presta mucho aquí en nuestro pueblo en Imuris, cuando dejas el nido, cuando nuestros hijos tienen que ir a buscar la universidad. Okay. Entonces también eso es parte de un duelo y una pérdida. Dejas tu entorno, tu zona de confort y afecta a papás y afecta, pues en este caso, al estudiante. También hablamos de pérdidas significativas como el cambio de ciudad, porque también pues estamos cerquita de la frontera y la mayoría, muchos papás se van a trabajar pues al sueño americano, como decimos. Entonces también hay una pérdida. También nos enfocamos en acompañamiento a personas que les llega un diagnóstico de alguna enfermedad como cáncer, lupus, que son enfermedades ya degenerativas, o que ya te llega una enfermedad pues que ya es terminal. Entonces damos ese acompañamiento y nosotros lo resignificamos de manera que te ayudamos al bien morir con dignidad. Okay. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, Mariana. Todas esas pérdidas son de 10 sesiones o varía. Todas las pérdidas son de 10 sesiones, nada más la de los enfermos no, porque pues no sabes el proceso que pueda tardar ese acompañamiento, pero de otra que sea pérdida de algún familiar, de que se murió una persona, de divorcio, de jubilación, todo eso son máximo 10 sesiones. En caso de que algún paciente sienta que necesita más. Sí, pero podría ser, por ejemplo, las sesiones pueden ser semanal, depende del diagnóstico, quincenal, y ya vamos a decir, la terminaste y ya te voy a dar como un reforzamiento una vez al mes. Si el paciente ya me dice, es que yo requiero como esa red de apoyo, ok, ve conmigo una vez al mes, o incluso dejamos como tareas, te voy a decir, pero que son como para que el paciente siga como en esa ayuda de su red de apoyo. Ok. Carla, ¿esto va englosado con lo que es la psicología o es muy separado? Buena pregunta y qué bueno que la haces, porque somos separados totalmente y es una pregunta que me llega muy seguido y me dicen, oye, la tanatología es una rama de la psicología, y se los digo abiertamente y hay que tener cultura. La tanatología es una profesión, es un árbol entero, es multidisciplinaria, trabajamos de manera holoquística, que es por ejemplo con pérdidas físicas, emocionales y espirituales. Entonces tratamos esos 3 temas y los enfocamos dentro de la tanatología. Está separado de la psicología, pero nosotros podemos usar herramientas, y en una sesión yo puedo hablarle a un psicólogo, canalizar a un psicólogo. El psicólogo depende ya del caso, porque también lo podemos canalizar con un psiquiatra o incluso pues algún médico, algún sacerdote o pastor. También entran dentro de nosotros en las sesiones porque son herramientas que nos ayudan. O sea, entre lo espiritual, lo emocional y lo físico. O sea, engloba tres vertientes importantes, entonces, sí, ¿no? Es una profesión holística en esa manera, pues, y multidisciplinaria. Podríamos decir entonces que la tanatología puede ser entonces en cualquier momento, en cualquier espacio, entonces. Sí, exactamente, en cualquier espacio y en cualquier momento que tú tengas una pérdida significativa, y también pérdida significativa hablamos de la salud, ¿no? De lo que englobe que estés haciendo, que estés, pues que no hay una mejoría en tu salud o tengas un diagnóstico, también entramos de lleno en ese acompañamiento. Realmente, ¿qué viene siendo un duelo? El duelo es la ausencia o ¿cómo pudiéramos decirlo? El dolor que vive la persona ante una pérdida, y es momento ahí de actuar en ese sentido cuando hay un momento de duelo en la persona o en los familiares o alguien cercano a quien muere en este caso. En este caso el duelo significa pérdida, y pérdida es algo que tenías y ya no vas a tener. Eso es una pérdida, y eso nos hace entrar a nosotros en un contexto de duelo.
Toda pérdida significativa es un duelo y hay diferentes tipos de duelos. Hay duelos anticipados. ¿Por qué? Porque cuando una persona o un familiar, un enfermo está en la etapa de su proceso de esa enfermedad y si es una etapa ya terminal, entonces está el duelo anticipado. Tanto familiares como la persona que está enferma ya se está anticipando ¿a qué? A la muerte, a lo que es inevitable. Y es un tema que a muchos a veces es un tabú y no nos gusta hablarlo, o me dicen, oye, es que no hables tan directo de la muerte porque atraemos la energía. Y yo se los digo, desde el momento que nacemos vivimos con la muerte. Entonces, y pocas veces estamos preparados o no queremos tocar esa temática, ¿no? Porque pues por muchas cosas, como una de ellas tabú, como tú dices, ¿no? Le tenemos un temor realmente de hablarlo, pero pues es la realidad de la vida, ¿no? Es parte de la realidad de la vida. Es lo más seguro que tenemos. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Y a veces al ser humano se nos olvida que somos unas personas finitas, es decir, que tenemos una caducidad. Entonces, en ese tipo de pérdidas se nos olvida eso, que vamos a pasar por ese proceso. Y hay quienes me han preguntado en sesión, oye Carla, ¿yo puedo ir aunque no haya tenido ninguna pérdida? Sí, porque es un duelo anticipado, porque te va a pasar en algún momento de tu vida. Entonces, pero sí, cuando tienes un familiar que ya está enfermo, yo sí les recomiendo, porque es un desgaste de las personas que lo están cuidando y de la persona que está en ese proceso de su enfermedad, porque muchas veces ellos, y tristemente, se oyen o se sienten como un estorbo. Es que es un estorbo, soy un estorbo. Entonces no sacan sus emociones y haz de cuenta se aferran a la vida de algo que ya es inevitable, y ahí entra el acompañamiento tanatológico, donde yo te ayudo a entender tu proceso y te ayudo a despedirte dignamente. Así es. Así es. ¿Hay alguna manera correcta de vivir el duelo? No. Yo creo que es el error más grande, el que incluso nosotros los tanatólogos no te podemos decir, vas a vivir y vas a hacer esto, tal y tal, para que pases tu duelo. El duelo no es algo lineal, el duelo se los voy a poner como una montaña rusa. Vas, a veces estás de cabeza, te caes, no sabes si vas a bajar, si va a dar vuelta, hay días que sientes que te regresas, hay días que vas adelante, entonces no hay una manera ni un instructivo para decirte cómo pasar tu duelo. Hay personas que se ciegan totalmente, ¿no? Y que no quieren recibir este tipo de ayudas. ¿Cómo podríamos hacer para acercarse a recibir este tipo de ayudas? Que ya de plano, como dices tú, sienten que son un estorbo, que no quieren salir adelante, que ya nomás están esperando el momento de que llegue la muerte a ellos. ¿Cómo se podría hacer eso? Pues si es en caso de una persona que está ya en un diagnóstico de alguna enfermedad, algún familiar que lo acerque. Una red de apoyo, es muy importante las redes de apoyo con las que contamos, el hecho de espiritualmente de que estás fortalecido. Entonces, si es una persona creyente en Dios, pues vamos a llevarle un sacerdote que le explique un poquito que ya está el término de la vida, qué sigue después de la vida, qué es la muerte en esa manera o en el plano espiritual. Pero yo creo que aquí ya depende mucho del familiar, de decirle, oye, te vamos a traer una persona que te va a ayudar a entender tus emociones y por lo que estás pasando. Hay gente que muchas veces dice, pues échale ganas, pero muchas veces no sabemos en qué condición está esa persona o lo que está viviendo, ¿no? Entonces, pudiera traer beneficio, pudiera traer una afectación el animar a la persona de esa forma. Oye, pues échale ganas. Pero sí, o sea, es muy fácil decir échale ganas, pero ¿qué duelo estará pasando la persona mentalmente y emocional, o sea, espiritual también? Que muchas veces queremos nosotros que cambie esa persona y no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. No, yo creo que es uno de los errores que cometemos, el échale ganas. Obviamente, créeme que esa persona le va a echar ganas, pero a su manera y a su ritmo. Entonces sí es uno de los comentarios, vamos a decir, que no deberíamos de usar, el decir échale ganas, porque es un proceso y cada quien lo vive diferente. De hecho, si yo tengo un duelo, por decir, muere mi esposo y Mariana también muere su esposo, y eso vamos a decir, son duelos iguales, ni ella lo va a vivir de esa manera, ni yo de la misma manera. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Entonces, el échale ganas, créeme que todos intentamos echarle ganas, pero a veces no sabemos cómo.
Entonces sí es una palabra que no deberíamos de usar, deberíamos de entrar en otro contexto y decirle, no decirle, ser apoyo, ser red de apoyo. Así es. Mariana. Está muy interesante. Está muy interesante, la verdad. Estamos muy, muy concentrados en lo que nos dice Carla y verdaderamente pues son puntos importantes que nos menciona porque pues muchas veces nos falta tener ese conocimiento específico de este tipo de profesiones y asistencias, apoyos que hay pues para el ser humano y más pues en especialistas como en el caso de Carla en este caso, ¿no? Algo más, Mariana, que Sí, tengas sí. a ver, porque está interesante. Está bueno. Sí. Carla, ¿tú qué nos recomiendas para nosotros decirle a alguien que estamos con él, que lo apoyamos, pero sin lastimarlo? O sea, como decía Octavio anteriormente, échale ganas, o sea, una forma que nosotros no lo lastimemos así. Yo creo que el error más grande que cometemos, y se usa mucho en los funerales, es lo siento mucho, tienes que ser fuerte. Y la verdad, obviamente tenemos un cariño con la persona que está duelando en ese momento, por eso me imagino, y supongamos que vamos al funeral, pero no sentimos el dolor, es la mentira más grande, no lo sentimos a la intensidad que lo siente la persona, o tienes que ser fuerte. No es cierto, no tienes que ser fuerte por nadie. ¿Por qué? Porque es mucho el dolor que traes y mucha la emoción que tienes contenida. Entonces, lo mejor que deberíamos de ser es ser apoyo. A lo mejor hay frases muy trilladas que usamos mucho, pero en lugar de decirle eso de lo siento mucho, es oye, estoy contigo, voy a ver en qué te puedo ayudar, voy a ver en qué me puedo mover, voy a ver que ocupas algún trámite. Ya ven que cuando pasa un funeral es trámites que das vueltas, que vas depende, ¿no?, de la muerte. Entonces en esa forma puedes ayudar. Oye, o como si tiene hijos la persona, ya comieron niños, todo lo que sea ayudar a que despejes un poquito la mente de esa persona es lo mejor que podemos hacer, en vez de usar frases trilladas que realmente no sentimos y que en ese momento, créeme, si le dices a la persona tienes que ser fuerte o Diosito se lo llevó porque lo necesitaba, pues le entra por aquí y le sale por allá, porque no necesitas esas palabras en ese momento, no las entiendes, incluso las vas entendiendo y en un proceso paso a pasito, ¿no? Yo viví una situación particular con la pérdida de mis papás, por ejemplo. Y entonces, pues joven, no tan de avanzada, o sea, joven, 20 años de edad. Y yo mayor y mis hermanos mucho menores que yo. Entonces estábamos en el entendido de la familia cercana a nosotros y amistades. Porque fue muy, muy repentina la muerte de mi papá, pero muy seguida también la de mi mamá. Y entonces ahí entraba mucho el término, oye, no, pues que tu papá se lo llevó, o se la llevó. Bueno, entró ese término y nosotros teníamos idea, bueno, pues tendrá razón o no, pero nos quedamos con esa idea, o sea, y muchas veces decimos, cuando son parejas muy allegadas, dicen, no, pues es que se la llevó. ¿Es verídico eso o qué tendrá que ver ahí? Algo que tú nos pudieras mencionar al respecto en base a ese ejemplo que yo viví, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es que muchos sí entramos en esa cuestión de las creencias que tenemos, ¿no? Incluso dentro de la religiosidad, el que morimos y vamos a la resurrección, ¿no? El que es católico va a creer en eso. Pero aquí vamos a decir lo que es más que nada casualidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos un destino con la muerte. Ya está el día, la hora estipulado en que nos vamos a morir. Nos toque o no, nos guste o no nos guste, nos va a tocar. Por ejemplo, hay muchos que me dicen, yo iba y tuve un accidente, pero ¿por qué no lo detuve? ¿Por qué no, yo no iba manejando? Y les digo, así hubieras ido manejando tú en el auto. La persona que ya estaba destinada a la cita con la muerte iba a morir, quizá tú no. Pero la persona que estaba destinada así, entonces la muerte va a buscar la manera de llevarte cuando te toca. Y no hay de que se lo llevó esta persona. Yo creo que tenemos esa creencia, vamos a decir, porque nos gustaría pensar que en este caso, Octavio, que si se muere su papá y ya se muere su mamá, pues se la llevó porque pues se amaban mucho y era un matrimonio y se fueron juntos y nos quedamos con esa creencia. Simple y sencillamente era una cita que tenía con la muerte a la que todos estamos destinados. Oh, qué interesante. Sí, está interesante la verdad.
Mariana, pues es un tema relevante, muy bueno, o sea, eh, estamos incluso aprendiendo porque el hecho de también hacer este tipo de contenidos, aprendemos, sabemos y aparte pues ustedes como seguidores pues también se dan cuenta también de que hay realmente gente profesional que puede ayudarnos a llevar esos duelos, esas etapas que vive uno, ¿no? Mariana, ¿qué más pudiéramos preguntarle? Porque hay mucho, ¿eh? Sí, hay mucho. Hay mucho, mucho de qué hablar, a ver. Carla, ¿tú qué le dirías a una persona que está pasando por un mal momento? Por una pérdida muy, pues, muy dolorosa, vaya. Lo que les diría, y se los digo abiertamente, no tienen la culpa de lo que sucedió, porque muchos duelos, y muchas veces estamos así que dices, ay, es que me duele mucho, es porque de cierta manera son nuestras culpas, el hubiera, el por qué no hice, y eso es lo que nos hace más daño. Entonces, lo que les diría es que el mejor homenaje que le pueden hacer a una pérdida significativa es vivir, pero vivir sin ese miedo, es vivir sin remordimientos, porque es el mejor homenaje que le podemos hacer a una persona. A partir de la muerte, yo creo que deberíamos de resignificar el valor de la vida y vivirlo al máximo. Y cualquier pérdida que estás pasando, yo te lo digo abiertamente, sí puedes sanar, sí es posible. ¿Por qué? Porque hay que validarnos de redes de apoyo, pero también hay que pedir ayuda profesional. Es importante porque a veces nuestra cabeza es un caos. Entonces, digamos que nosotros los tanatólogos somos como el que te va a ayudar a ir quitando el hilito, a quitar esa, vamos a decir, esa telaraña que traemos en la cabeza e irla quitando. ¿Cómo? Pues te vamos a dar herramientas. No tenemos una varita mágica, no te voy a decir, ay, vas a ir conmigo y vas a sanar. No, pero te voy a dar el acompañamiento y las herramientas para que puedas hacerlo en tu tiempo y paso a paso. Y sobre todo que la persona que está viviendo esos momentos acepte también la ayuda, porque muchas veces hay personas que viven estos momentos de duelo y se refugian, se encierran, se aíslan totalmente de la sociedad, de la gente y se mantienen en reservación. Y es donde empieza a trabajar, pienso yo, las emociones de una forma negativa, ¿no? Sí. Y es donde muchas veces el enfermo, la persona que está afectada no pide ayuda y hasta que ya muchas veces es complicado hacerlo, pero pues más que nada es importante hacerlo, pienso yo, porque pues hay gente que lo puede hacer y en el caso pues estás tú también y podrá haber muchos más profesionales en este ramo, ¿no? También. Sí, porque de ahí el hecho de, como dice, ya se aísla, ya no pide ayuda profesional, caes en la ansiedad y cuando caes en ansiedad, caes en depresión. Y cuando ya caemos en depresión, pues es más difícil, ¿no? Entonces, es importante por eso el pedir ayuda. Es muy importante en cualquiera de las pérdidas significativas que tengamos. ¿Por qué? Porque, como se los dije ahorita hace ratito, lo mejor que podemos hacer es volver a nuestra vida normal. ¿Por qué? Porque pues la vida es una rueda, va avanzando, nos quedamos, obviamente nos va a aplastar. Entonces hay personas que incluso después de una pérdida sobreviven, que es diferente a vivir. Es decir, me tengo que levantar pues porque tengo que trabajar, que porque tengo que echarle ganas, pero realmente están dejando de vivir. Entonces por eso sí, yo siempre sí les recomiendo la ayuda profesional, totalmente. Por ejemplo, una persona que está ya en un círculo de duelo depresivo y quiere arrastrar a los demás a que vivan el mismo duelo depresivo que está haciendo él. ¿Qué se hace en esos casos? Depende ya de la depresión que tenga. Por ejemplo, nosotros, el tanatólogo todavía puede tratar la depresión baja y media, que es la distimia. La distimia es cuando todavía tienes una depresión, pero sales a trabajar, sales a alguna que otra fiesta, vamos a decir sonríes, pero de dientes para afuera, ¿eh? Entonces eso es una depresión media. Ya cuando viene una depresión más alta, yo ya la distingo en mi diagnóstico, ya tengo que canalizarte con un psicólogo porque a lo mejor traes arrastrando algo que no solamente es una pérdida, sino alguna, vamos a decir, una factura que traigas puede ser desde la infancia, de la adolescencia, depende del caso. Y mucho que dices, arrastramos a las personas a nuestra depresión
porque les damos cargas que no son de ellos. Y todos traemos como esa mochilita cargando, y cuando llega alguien profesional y te ayuda y te la quita, dices, caray, no sabía que tenía esa carga. Entonces sí arrastramos a los familiares. Por eso es importante que cuando es una enfermedad, que es un diagnóstico de una enfermedad o una pérdida, vayan también en familia. Por ejemplo, se muere el papá, pues ve tú como esposa y ve con tus hijos. ¿Por qué? Porque si yo recibo la ayuda, quiero que ellos también, para no arrastrarlos a que caigan a la depresión o a la ansiedad. Entonces ahí no entraría el término del tiempo lo cura todo, entonces... No. El tiempo, yo creo que ya hemos asociado que decimos, no, pues el tiempo lo cura todo. Más bien el enfoque es lo que haces con el tiempo es lo que cura. En el proceso de lo que pasa el tiempo, lo que tú vayas a hacer es lo que te va a ayudar a sanar. Es lo que les decía, sobreviven. Y cuando decimos el tiempo lo cura todo, están sobreviviendo, pero no viviendo al máximo la vida. Y sobre todo acciones positivas, ¿no? Acciones que te puedan hacer recuperarte de ese tipo de situaciones. Esa pérdida. Ajá. De esa pérdida, ¿no? Situaciones. En este caso, otra preguntita ahí. Mariana también tiene otras. ¿Tiene más, Mariana? Casi no. Bueno, Casi Ya quedó claro. Ya quedó claro. Bueno, cuando pasa uno todo ese tipo de situaciones, hay gente que es muy dura en llorar, por ejemplo, en soltar ese tipo de situación. ¿El llorar es de débiles o realmente es necesario hacerlo? El llorar sana completamente. Lo mejor que podemos hacer es llorar. Todo lo que no lloramos lo acumulamos hacia adentro. Imagínense que lloramos hacia adentro. Entonces va a llegar un momento que nuestro cuerpo nos pide factura. Nos va a dar factura y nos va a dar gastritis, nos va a dar migraña, nos va a dar colitis, nos va a dar colesterol, nos va a dar presión alta, presión baja. ¿Por qué? Porque nos guardamos nuestras emociones. Entonces llorar, más que de débiles o de fuertes, es lo que sana. Y quien llora aprende a sanar. Liberas totalmente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Yo sí. cuando van a sesión conmigo, porque me dicen, ya les estoy haciendo la plática o estamos dentro de una dinámica, es que yo soy muy llorona. No, pues llora, conmigo llora todo lo que quieras. Y eso es lo mejor que puedes hacer, el dejar que los demás lloren. Sí, porque hay personas que te dicen, ya no llores, todo va a estar Ay, bien. no, Y yo, qué error tan grande, es lo que te digo, te guardas emociones hacia adentro y te las va a cobrar el cuerpo, te las va a cobrar en una enfermedad con el tiempo, o caes en la depresión. ¿Por qué? Porque no sanaste, no soltaste y no liberaste emociones. Oh, qué interesante. No, la verdad que pues son temáticas de relevancia realmente que estamos compartiendo con ustedes, con una gran profesional en este sentido, Carla Pérez. Pues de verdad que pues es importante, ¿no?, recurrir a ayuda profesional, y aquí en Imuris pues lo tenemos. Ahorita, antes de que hiciéramos el podcast, pues Carla que nos dé los datos de contacto también ahí, porque vamos a integrarlo en este podcast, y porque realmente sí tenemos gente que puede ayudar, gente profesional, y es lo que estamos nosotros promoviendo a través de este espacio de Más Allá con Mariana y Octavio, de motivarlos a que sigan y vean este tipo de contenido y que realmente es favorable. Mariana, pues seguimos. ¿Qué nos falta? A ver qué más falta. Sí. Porque la estamos haciendo hablar mucho a Carla también, pero... Carla ya se nos quiere ir y ya. No. No, está Ustedes interesante. pregunten. Está interesante, ¿no? Muy bien. Sí, cambiando drásticamente, ¿no?, el tipo de duelo. Ahorita comentabas que había un duelo de trabajo también. ¿Qué consejo le das tú a las personas que están pasando por un duelo de trabajo? Y bueno, principalmente, ¿qué es un duelo de trabajo, no? ¿Y qué consejo les das? ¿De pérdida de trabajo? Sí, de pérdida de trabajo. Buscar trabajo. No. Yo sí. Ah, bueno. La que se va a ir es otra. Es que si estás pasando o pérdida de trabajo o jubilación, se presta mucho que las personas ya en edad avanzada no se quieren sentir inútiles. Por eso es que dicen, no me quiero jubilar, porque ¿qué voy a hacer en la vida si ya me jubilo? Entonces hay que darles ese acompañamiento para hacerles entender pues que hay que
que disfrutar, que ya trabajaron, que ya dieron por la familia o ya vieron por la sociedad también. Y alguien que tenga una pérdida de trabajo, imagínate todo lo que repercute la economía, más si es la persona, vamos a decir, el jefe de familia. Y ahorita sí estamos viendo que hay poco trabajo. Entonces también es una pérdida, pero obviamente, o sea, sí te voy a decir, busca trabajo, no te voy a decir quédate ahí, pero muchas personas entran en depresión. Entonces por eso es que han salido muchos de ahí, a raíz de eso, los emprendedores, porque ya no hay esa conexión con el trabajo y pues le buscan de cierta manera. Pero también es importante que digan, oye, voy a una sesión para que me ayudes a ver qué herramientas. Hay dinámicas con las que trabajamos dentro de una sesión ya privada. ¿Para qué? Para enfocarte, a ver, ¿para qué eres bueno? No, pues yo soy dentista, pero toda la vida quise ser pianista. Entonces, a partir de que tú vas a una sesión, a lo mejor tenías mal el enfoque y ya te doy realmente lo que sí quieres trabajar, lo que es tu profesión. Es como sacarte el valor de lo que estás hecho, el don que tengas. Okay. Oye, Carla, lo del lenguaje corporal, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Lo entiendes? ¿No lo entiendes? Sí, la tanatología se basa mucho en el lenguaje corporal, en el lenguaje no verbal y en el lenguaje del silencio. Muchos dicen que el silencio es muy incómodo. Imagínate que estuviéramos ahorita aquí los tres platicando y de repente nos quedáramos todos en silencio. Y es como, ¿qué digo? ¿Qué hago? Entonces, cuando alguien llega contigo a sesión, el silencio es donde sacas más emociones de las que no dices. Y nosotros, pues en esta profesión, el tanatólogo sí aprende en el silencio. Llega momentos en que me agrada que llegue alguien conmigo y se quede en silencio, porque me dice más y me expresa más de lo que no dice. Y por ejemplo, en el lenguaje corporal sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí te puedo decir ahorita, tú estás nerviosa, ya al tener tus manos así ya tienes cierto nerviosismo, cierta ansiedad y se nota en tu lenguaje corporal. Sí. Entonces sí lo sabemos, vamos a decir, sí lo manipulamos. El que llega alguien contigo a sesión y llega y tú lo miras a los ojos y se agacha. Ya sabes que no te va a decir mucho. O llegan y se ponen un cojín aquí, luego aquí en la pancita y viene cerrado completamente, no me quiere decir nada, no me va a transmitir nada. Entonces nosotros, el tanatólogo tiene que encontrar el caminito para llegar a esa persona. Decir, a ver, ¿dónde va a sacar su emoción? Y ya de repente ya estamos en las últimas sesiones. Hey, ¿no quieres cojín? Les digo, no, ya empiezan y hablan, ya no me dejan hablar a mí. ¿Por qué? Porque ya se abrieron y ya sacaron sus emociones. Pero el lenguaje tiene mucho que ver. Carla, entonces en el trabajo que tú realizas como tanatóloga, desde la primera impresión, o sea, del momento que la persona llega contigo, tú ya estás estudiando realmente el lenguaje propio, entonces, de las personas que llegan contigo a las sesiones, por ejemplo. Sí, en la primera sesión ya es donde hacemos el diagnóstico y como les digo, en cuanto llegan y se sientan contigo, tú ya sabes qué va a pasar o qué no va a pasar en la manera en que se expresan o no se expresan. Por ejemplo, en el caso de la persona que llega y que tú la notas que no está muy accesible realmente al diagnóstico, a la ayuda. Hay que hacer un trabajo previo entonces para inducirlo, ¿no? a las sesiones. Ahí ¿qué se hace ahí? Trabajamos mucho con dinámicas, depende del caso, depende de la pérdida por la que vaya la persona. Puede ser pérdida de un ser querido, puede ser pérdida amorosa, entonces ahí sí es muy diferente la dinámica. No voy a tratar a uno que se le acaba de morir, a otro que acaba de perder a su pareja. Entonces son diferentes, trabajamos con diferentes dinámicas, pero todas siempre van enfocadas en cerrar ciclos, en despedidas, en honrar la memoria o por ejemplo cuando es un divorcio, yo siempre les pido, hay que despedirse con respeto, con el mismo respeto que un día se casaron o se juntaron, hay que hacer lo mismo para despedirse. Entonces es diferente las dinámicas, ya depende del caso. Bueno, tocas un tema muy importante y lo que es una separación, por ejemplo, ¿no? Quienes la hemos vivido, porque en lo particular pues sí lo he vivido. Hay personas con muchos sentimientos, o sea, por ejemplo, yo en lo particular yo soy muy sentimental y sí he tenido una afectación directa, o sea, y muchas veces nos negamos a buscar esa ayuda realmente, o
o no expresar realmente lo que uno siente. Siento yo que ahí en ese caso también entran ustedes ahí en esa situación, una separación, el duelo Sí. de aceptar esa separación y llevar ya después una vida totalmente ya de soltero, rehacer la vida ya propia uno solo, ¿no? Sí, porque muchas veces al separarte quedan muchas cosas inconclusas. Entonces vas y buscas otra pareja y no la haces. ¿Por qué? Porque no sanaste aquí, porque no te despediste con el amor y el respeto que formaste una historia. A lo mejor en muchos hay hijos, a lo mejor en otros no hay hijos, pero de cierta manera formaste un lazo con esa persona y a veces terminan como perros y gatos, vamos a decirlo así. Y lo mejor que debemos hacer es con respeto, me despido. Entonces, ¿para qué? Para yo avanzar y poder hacer vida en otra cuestión, con otra pareja, porque utilizamos un clavo saca otro clavo y es el error más grande. Es como si quisiéramos reemplazar a alguien y pues no podemos reemplazar. Tenemos que formar nuestra propia historia con esa nueva persona. Tener la madurez suficiente tanto de ambas partes, aceptar y como tú dices, de una manera consciente y respetuosa decir, Sí. ok, bueno, ok, pues cada quien por su lado, pero con una amistad. Pero tal sí, vez, ¿no? muchos dicen, es que no puedes ser amigo de tu ex. Sí puede ser en la cuestión de que existe ese respeto y que lo veas y digas, tuve una historia porque tuviste una historia con esa persona y lo que se dio, lo que pasó, pues ya queda entre ustedes. Pero muchas veces nos aferramos, el ser humano se aferra, tiene muchos apegos emocionales y se aferra a un amor que realmente, pues, cuando ya utilizamos la palabra aferrarse, ya no es amor. Un amor es libre. Un amor se elige todos los días. Y cuando tú ya ves de una parte que alguien ya no está funcionando, que alguien ya no utiliza lo mismo que con lo que te enamoraste y tú te aferras, ahí sí ya no hay amor, hay un apego. Y entonces tratamos con los apegos también. Que no es pareja, pues, o sea, por eso ahí viene el término pareja, ¿no? Sí. Que no es igual en los términos del amor. Entonces pienso yo que ahí es ya de romper y cada quien. Sí, porque me ha tocado y ya me tocó en sesión con una persona que es, yo me quiero divorciar, pero mi pareja no. Y yo ya le hice ver de cierta manera y sigue aferrado o aferrada a esa persona y ya le digo, lo más sano es hacerle entender que de aquí ya no hay amor. Y el amor, como les digo, el amor se elige y el amor es libre. Aferrarse, pues ya entra una cuestión donde ya te vamos a ayudar también, te vamos a acompañar y te vamos a dar herramientas para que entiendas que tienes que tener dignidad y amor propio, seas hombre o seas mujer. Necesitas amarte para decir, aquí no me quieren, aquí ya no hay cabida, entonces sigo. Y cuando realmente te encuentras ya otra persona que sí te ama como mereces, dices, ay, ¿qué estaba haciendo aquí en esta relación? Siento que muchas veces es la costumbre, ¿no? De estar con esa persona. Sí hay mucha costumbre. Siento que muchas veces es la costumbre, ¿no? De estar con esa persona. Sí hay mucha costumbre. Puede haber relaciones, entonces ahorita que toca Mariana el tema, puede haber muchas relaciones que se mantienen entonces en base a costumbre, ¿no? A costumbre. O muchos no se divorcian por el que dirán también, porque la sociedad hace un juicio o porque atribuye el divorcio con un fracaso. Es que fracasé. Y muchas veces, estando en una relación, estás fracasando porque no vives ni amas, ni te aman, ni amas. Entonces ahí está el mayor fracaso que lo que la sociedad pueda juzgar. Y es válido el término de decir, estoy con ella o con él por los niños. No. Les hacemos más daño a los hijos con un término, con hipocresías, vamos a decir. Realmente es una hipocresía estar viviendo con alguien que ya no amas. No, ahí sí no hay término de los hijos, no. Que mi mamá y mi papá se hubieran quedado. No, incluso luego vienen los niños que vamos a decir si son adolescentes o algo repercute en su escuela o en parejas con ellos, les da miedo a veces tener novio o se casan y van con ese medio y si me divorcio como mis papás. Entonces también la importancia de que cuando hay una separación y que hay hijos de por medio, incluir a los hijos dentro de las sesiones. Así es.
Que son a Pues- los que más les llega, ¿no? Sí A les cierto afecta de punto, cierta sí. manera. ¿Por qué? Porque ponemos como, ¿estás de parte de la mamá o estás de parte del papá? Y los ponemos ahí entre medio. Y sí, ahí papá es papá, mamá, mamá, y ustedes, el matrimonio, son los que se tienen que arreglar. Oye, Carla, tengo una pregunta. Con los niños, cuando hay la ausencia de muerte, ya sea de la mamá o del papá, ¿cómo se trabaja con los niños? Fíjate que los niños son una esponjita y son los primeros que aprenden y aprenden más rápido que nosotros los adultos. Por eso a mí me gusta trabajar con niños. Si más adelante me especializo, me gustaría tener por lo menos un diplomado, y lo he dicho a quienes me preguntan, de tanatología infantil. ¿Por qué? Por la cuestión de que yo les digo, hay que educar a nuestros hijos desde pequeños y enseñarles el tema de la muerte sin tabús, sin que le tengan miedo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ellos tengan un duelo. Y el primer duelo que le llega a los niños es cuando se muere una mascota de ellos. El perrito, el gatito, la tortuga, el pececito. Y miren, error grande que hacemos los papás. Supongamos que el niño tiene unos pececitos y se le mueren, y el niño está en la escuela y se murió el pez. ¿Y qué hace el papá? Voy a comprarle otro para que no se dé cuenta. Entonces llega el niño, ¡ay, está más gordo el pececito! Entonces ahí nosotros ya no le dimos el significado de la muerte. Hay que decirle al niño, mira, hijo, se murió tu pescadito. Y morirse significa que ya no lo vas a ver, que el cuerpo ya está frío, o en el caso de la mascotita, que ya pueden hacer un ritual de enterrarlo y todo, pero no le ocultemos al pequeñito el tema de la muerte. Es demasiado importante. ¿Por qué? Porque lo va a pasar, nos guste o no, todos vamos a duelar en algún momento de nuestra vida. Y sí me gustaría que se le diera más realce, deberíamos de hacer como más propaganda, vamos a decir, en esa cuestión de enseñarle a nuestros hijos a hablarles de la muerte y no ocultarles en ningún término, que no tengamos miedo a hablar de la muerte con nuestros hijos. Pues estamos casi ya llegando al cierre de esta importante entrevista, este podcast con Carla Pérez, tanatóloga aquí en Imuri, Sonora, que nos ha hablado de bastantes temáticas muy importantísimas para todos nosotros. Y pues estamos ya casi por cerrar, y yo tengo una pregunta más y casi ya para el cierre, y ahorita que Carla también nos dé pues sus contactos, sus redes también, casi para cerrar. Una pregunta más, Carla, ¿qué te llevó a ti a estudiar esta profesión, tanatología? Me llevó a estudiar a raíz de un duelo. Muere mi esposo, ya íbamos a cumplir 20 años de casados. A raíz de que él muere, dije yo, sentí la carga, sientes cuando dices, ay, se me cae el mundo encima, sentí la carga de mis hijos, digo yo, pues me quedo sola, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, mi círculo, voy a decir, soy una persona que tiene un círculo muy cerrado de amistades. Me dicen, siempre te ha gustado conectar con las personas, ¿por qué no estudias tanatología? Ya tenía yo la inquietud. Fue el motivo, dije, ok, de algo malo voy a sacar algo bueno. Y comencé a estudiar a partir del duelo. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar y a sanar, hay personas que a veces te autocritican porque sanas muy rápido, como les digo, no hay un tiempo determinado. Empecé a sanar a partir de que empecé a estudiar y a entender qué era la muerte y por qué tenía que pasar. Entonces me llevó eso, precisamente, un duelo, y ahora que ya ayudo a más personas, siempre puedo decirles qué es lo que quería hacer. Transmitirles que sí se puede sanar, que sí podemos volver a sonreír sin remordimiento, y a partir, yo siempre se los he dicho, y quienes me conocen les digo, yo aprendí a raíz de la muerte a vivir. Tuvo que pasarme una situación de la muerte para decir yo, ahora sí ya vivo al máximo y aprecio más y le tengo más respeto a la vida. Así es. Pues qué panorama tan bonito realmente, porque de una situación de duelo surge algo más en ella. Entonces es difícil, pienso yo, abordar este espacio, pero era importante hacer esta pregunta también, porque realmente muchas veces surgen muchas profesiones o
o lo que estudiamos en base a qué sucede, en este caso, en el caso tuyo, ¿no? No sé si Mariana quiera abundar una pregunta más o algo más, y ya casi para cerrar ya este espacio, este podcast importante, ¿no? Sí, la última pregunta referente a esta última pregunta que le hizo Octavio. ¿Qué tanto tiempo le llevó a usted a aprender esto, lo de su profesión? Yo creo que le entiendes porque cuando estás estudiando, vamos a decir, es mucha la teoría. Es pura teoría, pero sí dentro de la universidad que estudio, sí te ponían, vamos a decir, proyectos donde te enfrentan al peor de los duelos y es tu propia muerte. Y a partir de que me enseñaron a vivir mi propia muerte, te puedo decir que le entendía la tanatología. Pero la experiencia te lo da cada paciente. De ahí aprendes más, de la experiencia que viene cada paciente y el cómo les ayudas. Y lo voy a decir, mira, rapidito antes de terminar, por ejemplo, se los digo, ya di de alta a una paciente, estaba adolescente, me hizo un dibujo y me dibujó un candadito cerrado y una llave. Le digo, ¿qué significa? Y me dice, yo llegué aquí como un candado cerrado, pero tú supiste encontrar la llave. Y es donde dices tú, ya aprendí mi profesión. Y te quedas con esas enseñanzas de tus pacientes y el cómo los das de alta, dices, pues estoy haciendo bien las cosas. Cada paciente es distinto, ¿no? O sea, no vas a encontrar un paciente con una situación igual, ¿no? O sea, cada uno es diferente y siento yo que te deja un aprendizaje cada uno de ellos. Cada uno, y yo creo que ahí respondo a tu pregunta, le entiendes con el aprendizaje que ellos mismos te dan. Pues estamos ya para cerrar. Carla, nos gustaría que nos des así un resumen general de lo que estuvimos abordando así, y también que nos hagas, compartas con nosotros tus redes, algún teléfono de contacto para que puedan contactarte contigo y sesionar contigo, asistir realmente, ¿no? Y hacemos la despedida ya final de este podcast. Muy bien, pues yo creo que en resumen, yo sí les diría a cualquiera que esté pasando ahorita por un duelo, por una pérdida significativa de todo lo que ya hablamos, sí busquen ayuda profesional. ¿Por qué? Porque se merecen vivir al máximo, porque se merecen resignificar, merecen vivir la vida al día, tenerle ese respeto también a la muerte, pero en la cuestión de tenerle respeto en que nos va a pasar, y debemos estar por lo menos un poquito anticipados a que tiene que suceder. Y sobre todo hacer cultura y enseñarle a nuestros hijos desde pequeños el significado de la muerte, que no la vean como algo que te da miedo, sino como una amiga. Cuando nosotros como seres humanos o como adultos responsables enseñemos que la muerte es nuestra amiga, créeme que habrá menos chamba para nosotros los tanatólogos, pero sí es importante que desde pequeños enseñemos eso, a resignificar el valor de la vida a través de los duelos que es la muerte. Y esa es tarea de uno como padre de familia, ¿no? Primeramente uno como padre de familia aceptar, o sea, estar consciente de que realmente pues la muerte existe y está presente siempre con nosotros, y sobre todo después proponerlo así como tú dices, ¿no? De verlo con los hijos, de darles una educación en ese sentido, de la aceptación primeramente, para después no vivir este tipo de duelos tan duros, ¿no? Muchas veces. Así es, les vamos a ayudar, porque nos guste o no, va a llegar un momento en que tienen que duelar, todos duelamos, en algún momento de nuestra vida nos va a pasar una pérdida significativa, entonces la importancia viene a raíz de eso, de como papás, educarlos también en ese tema. Perfecto. Mariana, ¿algo que quieras abundar? Ya estamos por cerrar este podcast. No, pues solo agradecerle por la paciencia, por la paciencia y por darnos la oportunidad de tenerla aquí en este proyecto que es podcast de Más Allá con Mariana y Octavio, y pues que así sigan viniendo los invitados. De igual forma, pues agradecerte, Carla, este bonito espacio que nos brindas. Conocemos bastante, estamos nosotros también aprendiendo de gente profesional en este sentido. Entonces, de verdad que nos sirven muchísimo estas experiencias que tú nos compartes, tu punto de vista, y de verdad que estamos muy agradecidos por haber aceptado esta invitación a este tercer podcast dedicado pues para Carla Pérez, tanatóloga aquí en Imuris. Y pues ya le damos el espacio de cierre a ella, que nos mencione qué redes, contacto, cómo podemos seguirla
y cómo podemos solicitar también el apoyo y la ayuda directa contigo, ¿no? Muy bien, pues igual les agradezco a ustedes el espacio, qué bueno que aborden este tipo de temas, porque como les digo, que es importante como empezar a hablar un poquito más. Pues me pueden seguir en mis redes sociales, en mi Facebook como Carla G. Pérez Valenzuela, así me encuentran, y pues les dejo mi número de WhatsApp, que es el único que tengo, me pueden encontrar ahí, es 632-10-567-32, para sesiones privadas, pueden marcarme a ese número, y pues nada más que pues agradecerles a ustedes por este espacio. Pues enhorabuena, igual pues a quienes han seguido este podcast a través de este espacio, de este proyecto de Mariana y Octavio, Más Allá con Mariana y Octavio. Pues agradecerles enormemente que nos hayan seguido, y vienen más, vamos a seguir teniendo más invitados. Propónganos también temáticas importantes, propónganos también personajes importantes en el municipio de Imus, en cualquier ámbito, y vamos a aceptar, entrevistar y programar realmente más podcast. Mariana, pues algo más que quieras abundar como despedida ahí. No, pues que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias enormemente. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes.